cultura alimentaria básica para aprender, pero también puede haber una cultura para la mente. También podrían dar, igual que hablamos de la dieta mediterránea, podría haber también una serie de indicaciones para que pudiéramos manejarnos mejor y no cometer a veces errores evidentes como los que aquí se están subrayando, aunque sea con relación a la alimentación, doctor. Hombre, lo que yo creo que es muy importante, efectivamente, es reconocer la tremenda importancia de la alimentación. Sencillamente, 3 datos. Número 1, vamos a pensar juntos. Cuando una persona está nerviosa y está realmente ansiosa, no digo esos brotes escasos de ansiedad, sino ansiosa de verdad, angustiada, ¿alguno tiene ganas de comer? Tú debes ser muy comilona, ¿verdad? Igual que yo. Pero lo primero, se te cortas el estómago, se te quitan las ganas de comer. Número 2, ¿por qué será que en el cerebro humano, en la llamada ínsula de Ryle, en las profundidades del lóbulo temporal, unos más importantes mapas de los sentimientos, hay una representación riquísima del aparato digestivo? Es posiblemente una de las razones por la cual los ingleses dicen I feel in the guts, lo siento en las tripas. Es decir, la existencia de un segundo cerebro en el tubo digestivo ya es algo con tanta evidencia que ponernos a discutir puede ser esgrima mental, porque no tiene más que eso. Tercero, la hormona más importante, el neurotransmisor más importante para los estados de calma se llama la serotonina. ¿Por qué será que el tubo digestivo produce el 90% de la serotonina del cuerpo? ¿No os habéis dado cuenta que muchas personas, no cuando están envueltas en esa angustia profunda, sino en esa ansiedad, necesitan comer algo? ¿Por qué será que los cirujanos digestivos, lo primero que queremos es que al enfermo le alimenten por el tubo digestivo, por su vía natural, aunque le pongas nutrición parenteral con los mismos principios y con la misma calidad? Porque cuando se utiliza el tubo digestivo se estimula el sistema inmunitario que nos defiende frente a bacterias, virus y tumores. Yo no concibo el cerebro con toda la genialidad que tiene mirando al estómago diciendo ¡qué asco! Lo que haces tú. ¡Oh! Aplastar la comida, segregar jugos. Yo, sin embargo, estoy creando obras de arte. Tú dile eso al estómago y el estómago te dice me voy a inflamar un poquito, a ver qué tan bien piensas. O cuando miras con desprecio al colon, ¡oh! Ahí van los residuos. Pregúntale a una persona que lleva 2 semanas con estreñimiento qué tan bien piensa. Solo piensa en lavativas. Es lo único en lo que puede pensar. Por tanto, el tubo digestivo tiene una importancia excepcional en la vida. Y por eso yo celebro enormemente haber podido escuchar a casi todos los ponentes, que también estaba ahí, que tengamos aquí personas de tal relevancia en el tema digestivo, porque no podemos comer de cualquier forma, para nada. Adelante. Mario, yo quería preguntarte un tema que creo que tiene importancia, el pensamiento, el cerebro, cómo influye en las filias y en las fobias de la alimentación. Hay un hecho cultural, hay un hecho gastronómico en todo ello. Yo estaba con un amigo en Cuzco, Perú, y nos sirvieron un asado realmente exquisito. No era otra cosa que el conejo de Indias, el famoso conejo de Indias de los españoles. Pero aquel conejo de Indias, alguien dijo en aquel momento que era una rata. Efectivamente, pertenece a la familia. La deglución del alimento fue inmediata por parte de la persona que me acompañaba. ¿Cuáles los mecanismos que mueven el cerebro para decidir que algo es bueno o es malo, la fobia o la filia hacia un alimento? Tu pregunta es mucho mejor y más profunda que la respuesta que vas a obtener, pero es lo que hay. Vamos a ver. Nosotros somos y nos hacemos. Y nos hacemos en una cultura. Y una cultura siempre incluye una cultura alimentaria, porque eso es fundamental. Y vamos absorbiendo creencias que no las mantenemos a nivel cognitivo, sino que se integran en la musculatura. Y estas creencias las absorbemos fundamentalmente a nivel del lenguaje. Si bien esta es una cuestión muy compleja, si el razonamiento existiría sin lenguaje, la idea es que el razonamiento precisa lenguaje y el lenguaje altera el razonamiento.
Es decir, si a ti te van diciendo de chiquitín, esto es una porquería, una rata es un asco, solo está en la alcantarilla, aprendes a pensar y acuérdate, aprendes a ver en base a lo que has pensado. Es muy interesante porque personas que han estado, por ejemplo, en una situación de náufragos durante bastante tiempo y han cogido peces, han empezado a comerse partes del pez que ninguno de nosotros nos comeríamos. Su cerebro ha estado guiando de manera natural para buscar los recursos, los oligoelementos, las vitaminas, en lugares que nosotros despreciaríamos. Es decir, al final podemos distinguir los dos aspectos, pero no podemos separarlos. La cultura, la enseñanza está tan integrada en nosotros que ya afecta a nuestra forma de ver y todos sabemos hasta qué punto, cómo ves tú los alimentos, afecta a las ganas que puedas tener de tomarlos o al rechazo que experimentes ante ellos. Dice una, cuando nos invaden sentimientos tan horrorosos tales como la ira, la rabia, el odio, ¿hay alguna manera de entrenar nuestra mente para poder aparcarlos y ser generosos con nosotros mismos? Y una persona que se identifica como un estudiante de 23 años dice, me gustaría saber a qué nivel, a título personal, pueden influir las personas que nos rodean, ya sean negativas, pesimistas o simplemente que te quieren hacer creer que no eres capaz de algo porque ellas no pueden. ¿Se aconsejaría eliminarlas de nuestra vida en caso de que sea posible? No está sugiriendo ningún delito. Pero sí precisa una novia, por ejemplo, y un padre. Muchas gracias. El entorno, la gravedad del entorno. ¿Cómo mejoramos este entorno que nos hace sentir mal y, en última instancia, si estamos inquietos, hasta comer, tal como se ha dicho aquí? Sobre la... ¿Tú querías decir algo, Elsa? Luego. Sobre la primera pregunta seré muy escueto. Cuando estamos completamente invadidos por una emoción aflictiva, solo conozco los siguientes sistemas para liberarse de ella. Primero, ejercicio físico. Ejercicio físico. Tienes que aumentar la frecuencia respiratoria y la frecuencia cardíaca para liberar una hormona que se llama oxitocina. La oxitocina inhibe los núcleos amigdalinos responsables de las emociones aflictivas. Ejercicio físico. Pero no es un paseo, no es de tiendas, no es una librería, es moverte rápido. La segunda es el humor. El humor libera beta-endorfina, que también desconecta la amígdala en los lóbulos temporales. El tercero es la conversación. La simple conversación libera oxitocina. Tenemos que buscar un mecanismo físico. Y el cuarto es mindfulness, es decir, ejercicios para tomar distancia sobre el pensamiento a base de llevar la atención al presente, el cuerpo, etc. Esta pregunta, aunque la dirigían y la dirigen al doctor Mario Alonso Puig, parece que la hayan escrito mientras, hace un ratito que la tengo aquí, la voy a leer textualmente, parece que la hayan escrito mientras estaba respondiendo, mientras estabais también Elsa y Ferran respondiendo. Dice así, vale, pero si resulta que tengo todos los síntomas de las emociones aflictivas, desde la pérdida de memoria, pasando por el colon irritable e incluso llegando al exceso de grasa abdominal, ¿aún tengo salvación para esculpir en positivo mi cerebro? Y firma una hipocondríaca en camino de ejemplo de positividad. Dice, vale, si tengo todo esto, ¿qué pasa? A ver. Pues voy a tomar parte de lo que has dicho tú, Ferran, y parte de lo que has dicho tú, Elsa. Primero, lo más importante que tenemos que conocer es el descubrimiento de un fenómeno llamado neuroplasticidad. Neuroplasticidad implica nuevas conexiones neuronales y génesis de nuevas neuronas a partir de células madre. Somos capaces de generar entre 500 y 1000 nuevas neuronas. En 21 días la célula madre se ha convertido en neurona. Es decir, para cambiar esto, para que esta persona se reinvente, para que esta persona tenga el tipo de vida que quiere tener, tiene necesariamente que cambiar su estructura física, tiene que cambiar su cerebro. Y afortunadamente sabemos que la neuroplasticidad, como lo has explicado tú perfectamente, Elsa, no desaparece jamás. Sería interesante hablar, pero no tenemos tiempo, de cómo se descubre la neuroplasticidad. Y en relación a lo que tú decías, Ferran, como siempre, muy interesante. Se sabe que nacemos con un temperamento emocional positivo, o sea, pesimista u optimista. Se nace con ello. Pero esto es una inclinación, no es un destino. También se sabe que las personas que se han entrenado utilizando su mente, cuidando las cosas, tomándoselo en serio, han sido capaces de transformar
su forma de ser y convertirse físicamente de personas pesimistas, que se sabe por la activación de ciertas áreas cerebrales, sobre todo la zona prefrontal derecha, en personas optimistas en las cuales se activa la zona prefrontal izquierda, es decir, han reestructurado su cerebro. Lo que pasa es que, como todo en la vida, exige tres cosas. Uno, creer que es verdad. A esta persona que ha hecho esta pregunta tan interesante le diría, primero, has de creer que esto es verdad, porque si no te lo crees, ¿cómo lo vas a hacer? Segundo, tienes que querer de verdad, y querer de verdad es querer también hacer el esfuerzo para hacerlo realidad, porque hay que cambiar no ya un hábito mental, una estructura cerebral. Y tercero, has de sentirte capaz de hacerlo. Por eso, da el paso más pequeño que te atrevas en este momento. Y dando pequeños pasos es como cambiando el rumbo de un barco. Tú cambias un grado y dices, un grado no es nada. Pregúntale a un marino si cambiar un grado todos los días no te lleva a otro país. Entonces, hay un motivo tremendo para que estemos ilusionados. Nosotros podemos crear nuestro futuro, pero claro, tenemos que hacer estas cosas. Yo diría lo siguiente, creo que nosotros no podemos cambiar a nadie, por más que lo intentemos, y nos empeñamos en ello constantemente, solo nos podemos cambiar a nosotros mismos. Es mi experiencia personal, cuando he estado en entornos complejos, en entornos, entre comillas, agresivos, que cuando yo he empezado a cambiar, cuando he empezado a dejar de quejarme, a construir, aunque fuera poquito a poco en la línea que tú decías, Elsa, curiosamente todo alrededor ha empezado a cambiar. Aynin decía, no vemos el mundo que es, vemos el mundo que somos. Y yo creo que Gandhi nos dejó un mensaje precioso, sé tú el cambio que quieres ver en el mundo. Interesante. Hay otras relacionadas también, y esto está, digamos, rodeando a esta pregunta, de que los sistemas habituales, por el sistema político que existe, etcétera, no encontramos la salida. ¿Hay alguna sugerencia? ¿Qué podríamos hacer? Preguntan a los ponentes, para encontrar una España más positiva, emprendedora y con visión del futuro. Adelante, Mario. Aparcar los intereses particulares y buscar un ideal común. Sí, de claro.